Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola a todos nuestros amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Síndrome Chilensis. Hoy estamos contentos de recibirlos, espero que nos sigan escuchando, nos sigan en todas nuestras redes sociales. Quería saludar a nuestro querido amigo y compañero Esteban Lizana. Hola Esteban, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, bien, contentos, dándole todavía un poco de mente, ¿no?, al capítulo anterior, que fue de salud mental, bastante interesante con la doctora Gallego, así que el que no lo ha visto o la que no lo ha visto, que vaya a las redes de YouTube o lo vaya a escuchar en Spotify mientras esté en el taco, para que le dé una vuelta. Bastante interesante. Y bueno, y hoy día tenemos otro tema bien importantísimo a nivel país. Así demasiado bueno este tema. No es menor, no es menor. Sí. Bueno, hemos puesto bueno para para bien. Temas muy rápidos, muy dinámicos y muy buenos. Así que, bueno, empecemos al tiro porque el tema es largo. Sí, pues, mire, nosotros tenemos la dinámica de que el invitado se presenta y ahí vamos sacándole un par de preguntitas. Eso. Vamos, doctor. Hola. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Muchas gracias por aceptar. Mi nombre es José Luis Rojas, yo soy médico internista, pero porque estoy acá, digamos, soy el coordinador nacional de trasplantes de Chile. Coordinador Nacional de Trasplantes de Chile. Toma, ahí tení. Bueno, ¿para qué vamos a preguntar de qué tema vamos a conversar el día de hoy, no es cierto? Efectivamente, vamos a hablar de los trasplantes. Sí, los trasplantes. Muy bien. Esteban, ¿te parece si comienzas tú con las preguntas? Perfecto, una fácil. ¿Cómo es la situación en Chile de trasplante? Mira, un poco mejor, pero muy alejado a lo que necesitamos. Te diría que nosotros al año tenemos alrededor de 203, 210 donantes promedio. Con eso se hacen cerca de 600 trasplantes al año. Pero eso está muy alejado de nuestra necesidad. Hoy día, esos 203 donantes, 210 donantes te da una tasa por millón que es 11 donantes por millón. Solamente para que nos comparemos. Europa tiene un promedio de sobre 20. Europa en promedio. En promedio. España tiene cerca de 50 por millón, casi 5 veces lo que nosotros tenemos. Y en Latinoamérica, obviamente, Brasil, Argentina, Uruguay están cerca de los 20, es decir, casi el doble. Entonces ahí está nuestra brecha, porque obviamente deberíamos tratar de tener el doble de los donantes al menos de lo que tenemos hoy día. Estamos bien bajitos en el cómputo entonces. Muy bajito. Sí, estamos cuartos en Latinoamérica, estamos mejor que en el fútbol, en todo caso, pero efectivamente... obviamente es lejos para la cantidad de gente. Piensa que la lista de espera nosotros en promedio son cerca de 2.500 personas y cuando hacemos 600 trasplantes obviamente nos damos cuenta con la gente que tenemos en el momento cero de la lista de espera. Entonces es una brecha interesante, sí, importante, porque los tiempos se alargan. La lista de espera nunca va a ser cero. Ni España lo tiene en cero ni nadie. Pero obviamente en el modelo español, que es el más exitoso, el tiempo de espera es muy corto, entonces la gente en lista de espera se trasplanta rápido. Y nosotros obviamente nuestros tiempos de espera son mayores y ese es el desafío finalmente. Perfecto, Doc. Y con respecto a lo mismo, quiero saber un poquito cuáles son los órganos que se pueden donar o trasplantar, cómo funcionan este tema. A ver, prácticamente en Chile se hacen todo tipo de trasplantes. Nosotros hacemos trasplantes de órganos como corazón, pulmón, hígado, riñón, páncreas, y ojo, de un donante también se hacen tejidos, las córneas, huesos, piel para manejo de los quemados, esos donantes fallecidos. También existe el donante vivo, donde tú puedes donar, por ejemplo, riñón, hígado, pero también puedes donar piel de una abdominoplastia. La piel en vez de desecho se transforma en donación. Wow. Los huesos de la cadera, cuando a ti te hacen un reemplazo de cadera, la cadera que antes se botaba, ese hueso se utiliza también para implante. El amnio de la placenta también lo utilizamos para cobertura de heridas, para también tejido corneal. Es interesante que muchas veces la gente no tiene idea del impacto que tiene detrás de cada donación que se puede generar en Chile. Oye, interesantísimo. Yo no tenía idea ese de la amnio ni son de la piel de la demasiadas cosas que se pueden utilizar. Mira, todos los días se aprende algo nuevo. Sí. Ahora bien, dentro de lo que es la estadística, habló de 2.000 personas en la lista de espera acá en Chile, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo uno prioriza esa lista de espera? Que igual es interesante porque la gente dice, oye, pero ¿cómo uno está en el 1 y yo estoy en el 10? No sé, ahí obviamente siempre genera duda. Lo primero de más interesante de la lista en Chile es que la lista es única, nacional, transversal a lo público y lo privado. Es decir, todos los pacientes están en control en un centro de trasplante.
Ok. por tu sistema de salud, público o privado. Estás en control, no sé, en la clínica X, en el hospital X. El paciente califica para trasplante porque tiene los criterios de indicación que están escritos y esos pacientes se dedican al Instituto de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública los ingresa a la lista nacional y esa lista nacional está ordenada por criterios. Los órganos como corazón, pulmón, hígado están ordenados por gravedad. Entonces, Ok. objetivamente, el primer paciente de la lista es porque él está más grave. Ujú. La lista de renal es una lista es una lista más dinámica, porque cada vez que hay un donante, se busca al más compatible en la lista de espera. Ujú. Entonces, eso implica que la lista se actualiza cada vez que hay un donante. Es decir, cada vez que hay un donante, se hacen pruebas de compatibilidad y se busca al más compatible, que es lo que más prima en la lista de espera de riñón. Ahora, con respecto a eso, tengo una duda. Si familias, por ejemplo, una persona que necesita un riñón, porque está en hemodiálisis, y un familiar, hijo, ¿cierto? Hermano de esta persona afectada, Compatible. que sea compatible, por supuesto, va dirigidamente y dice, yo quiero donarle mi riñón a mi familiar, o entra a la lista de espera. ¿Cómo es ese funcionamiento? ¿Tú estás hablando en vivo? En vivo, sí, por Ah, ya. supuesto, en vivo. Lo que pasa es que la lista de espera, tú tienes que estar en la lista de espera, perfecto. ¿Existe la opción del donante vivo? Sí existe la opción del donante vivo. Está restringido principalmente, como decías tú, a familiares, consanguíneos, en diferentes grados de la ley, también los cónyuges pueden donar, etc. Pero ahí efectivamente tú lo haces y se prueba a quien tú le quieres donar, es direccionado. Ujú. Entre familiares es direccionado. ¿Existe el donante vivo altruista en la ley? Sí, tú podrías donar un riñón al sistema, pero efectivamente tiene que ser el sistema. Entonces, Ya. pero el donante vivo, clásico que nosotros conocemos, tiene que ver más con la donación entre familiares, consanguíneos, efectivamente, o relacionados, o en diferentes grados, o los cónyuges, los convivientes que también están en esta Se línea. entiende, perfecto. ¿Mm? Perfecto, interesante. Se puede. Se puede, Se sí. puede. Y ahí efectivamente tú haces las pruebas. Los centros de trasplantes tienen la obligación frente a la solicitud o el planteamiento de ver quiénes son compatibles y puede pasar que no sean compatibles. En riñón Ujú. tenemos un programa de donante vivo cruzado, que es Ujú. una cuestión que y te diría que es bien pionera en Latinoamérica. En Europa se hace, en Latinoamérica poco y en Chile lo hemos estado haciendo el último año, que por ejemplo tú quieres donarle a tu hermano, no eres compatible. Ujú. Ya. Tú le quieres donar a tu mamá, Ajá. tampoco son compatibles. Entonces nosotros buscamos grupos de parejas no compatibles y los cruzamos. Genial. Se entiende. Entonces, ¿qué hacemos? Efectivamente, tu riñón es compatible con tu mamá y el tuyo con tu hermano. Entonces, ¿qué se hace? El Sistema Nacional, un día X, saca todas esas parejas compatibles, se hace la extracción el mismo día, se cruzan los riñones el mismo día y se trasplanta. Genial. Genial. Eso es lo que se hizo en el Barro Luga hace poco, ¿no? Sí, Sí. pero son ¿Cierto? 5 parejas en un mismo día. Sí, exacto. Tuvimos que Sí, me cruzar acuerdo. 4 riñones en Santiago más un riñón en Concepción. Sí. Entonces, implica una logística, pero es bien interesante porque te amplía la opción del donante vivo a otras circunstancias. Perfecto. Doc, y bueno, estábamos hablando ante cámara con respecto a la distribución de este sistema de donaciones en Chile. Sabemos que uno puede donar en cualquier ciudad o región en donde estés, pero ¿cómo funciona esta cadena? O sea, ¿hay algún tipo de distribución? ¿Cómo? La lista de espera es única. Ya, ok. Entonces, efectivamente, si nosotros tenemos un donante en Arica, mi ciudad natal, tenía que aprovechar de nombrarla, digamos, y van a gloriarla siempre. Tenemos un donante en Arica. Entonces, obviamente, cada vez que estamos enfrentados a un donante, lo que nosotros hacemos es evaluar qué órganos son efectivamente donables, qué órganos son efectivamente utilizables, porque puede haber por diferentes causas de muerte y todo, algunos órganos que no estén en condiciones de ser trasplantables. Y definimos que, por ejemplo, para el donante de Arica vamos a ir a sacar hígado y riñones, porque son órganos utilizables. Bueno, ahí nosotros lo que hacemos es quién es el primer receptor de hígado de la lista de espera. Ajá. A ese equipo se le avisa, se evalúa el órgano, es compatible, perfecto. Y ahí nosotros armamos un equipo aéreo que va a Arica, saca los órganos, Genial. los trae a Santiago y aquí se distribuyen a los receptores que corresponden por lista de espera. Esa es la gracia. O sea, Entonces el sistema nosotros lo gestionamos. Este es el único sistema donde el sistema público-privado está en un solo visor. Si ¿Quién quieres, paga eso? Nosotros, el sistema nacional, que en este caso es el Estado. El Estado. El Estado. El Estado es el que se encarga prácticamente de todo el funcionamiento del sistema de trasplante en Chile.
Efectivamente, la Coordinación Nacional es un ente estatal, el Instituto de Salud Pública es un ente estatal, por lo tanto la lista de espera es única nacional. El Sistema Nacional de Coordinación de Trasplante coordina todos estos procesos de donantes que vienen del sistema público y privado. No existe un sistema paralelo. Ajá. Lo mismo que te acabo de comentar, que sucedía en Arica, lo podría hacer en una clínica privada en el sur, por tanto. Ya. Va a pasar lo mismo. Claro. La clínica privada tendrá un donante, bueno, nos presentará el donante, los órganos, valoraremos qué órganos son compatibles y en ese momento activaremos un sistema nacional de traslado para hacer, digamos, la extracción que corresponde. Entonces, es un sistema súper integrado, público-privado, funciona en una sola línea y eso creo que le ha dado en el tiempo la transparencia al modelo, que es lo que uno busca. Busca que la gente tienda a confiar más, porque efectivamente no es que exista una lista pública y privada. El 80% de los trasplantes que se hacen en Chile se hacen en receptores del sistema público. ¿Y eso por qué? Porque efectivamente la lista de espera también representa la distribución de los sistemas de salud. Claro. El 80% de la población es FONASA en Chile. Entonces, poco eso se refleja ahí mismo. ¿Existe un cierto mito sobre ese mercado negro con respecto al Mira, el mercado negro nosotros no vamos a decir que no existe porque en el mundo existe. Okay. Es decir, hay países que han tenido situaciones bien complejas. Ajá. Pero en Chile, en la historia de los trasplantes, nunca se ha comprobado un caso de ese tipo de circunstancias fuera ilícitas, entre comillas. Ajá. Y nosotros tenemos y somos responsables, todos los que trabajamos en salud, los primeros, pero también la gente en general, de tratar de cuidar y defender un sistema de trasplantes que ha demostrado con los años ser por lo menos transparente y de una otra forma serio en lo que hacemos a nivel de trasplante. Sí, eso es bien importante porque yo he escuchado, dentro de lo que me ha tocado trabajar en unidades de pacientes críticos, que es precisamente donde llega y donde está principalmente la persona que va a ser donante, y que un gran conflicto de las familias es, bueno, ¿para dónde se va el órgano? Claro. Si es un mercado negro, se venden. Yo he escuchado de todo, desde que los médicos se van por dentro con los órganos, no sé, un montón de cosas por ahí. Y obviamente este tipo de información, obviamente encargada desde el presidente o con el doctor Rojas en general, que transparente esto, yo creo que es fundamental, porque quizás es un elemento a tener en cuenta por las familias para después corroborar que su familiar sea donante. Claro. Nosotros a las familias cuando donan no les podemos dar la identidad de los receptores. La identidad de los receptores por ley está protegida. Pero sí, efectivamente, cada vez que una familia dona, le hacemos llegar una carta donde de una otra forma le decimos, mira, en realidad gracias a tu donación, por ejemplo, 2 o 3 personas se beneficiaron, dándole el sentido de un poco de la retribución y las gracias por el gesto. Donar es vida. Es que efectivamente la gente no imagina la felicidad que tú le transmites a otro, porque efectivamente le recuperas la posibilidad de seguir viviendo. Y eso yo creo que la gente no lo valora hasta que no le toca a uno. Y efectivamente es más probable que cualquiera de los 3 que estamos acá sentados el día de mañana requiramos un trasplante a que seamos donantes. Porque nuestra probabilidad de que fallezcamos en una condición de muerte encefálica o muerte cerebral, que solamente el 2% de los fallecidos de un país, versus la incidencia de las enfermedades crónicas hoy día en Chile, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la patología cardíaca, etcétera, que son los que te llevan a requerir un trasplante cardíaco, un trasplante renal o un trasplante hepático. Obviamente hoy día la carga de enfermedad es mucho mayor que la probabilidad de ser donante. Entonces deberíamos pensarlo así. Y yo creo que esto es lo que nos conecta también como sociedad. Es decir, este sistema es el que te demuestra que todos nos necesitamos. Así porque es. en una sociedad tan individualista muchas veces que nos olvidamos de pensar en el de al lado, para esto todos nos necesitamos. Yo el día de mañana, si necesito un trasplante, voy a necesitar que haya alguien que done. Hoy por ti, mañana por mí, ¿cierto? Es sumamente, digamos, gráfico, desde el punto de vista de que somos una sociedad viva y que nos necesitamos entre todos. Y parte de lo mismo, Doc, ¿qué significa ser donante o cómo puedo yo ser donante? Es bien interesante, desde el año 2010 somos todos donantes a contar de los 18 años de manera automática. Okay. A no ser que digamos que no. En la primera etapa, del 2010 y el 2015 por ahí, para decir que no lo hacíamos en el momento de renovar licencia de conducir o el carnet de identidad. Eso se elimina y ya desde el año 2019 la única forma de decir que no y estar en el registro de no donante es una
certificación ante notario, Ya. un documento notarial, que prácticamente nadie lo hace. La gente no va al notario a hacer eso, y por lo tanto el Registro Nacional de No Donantes son 5.000 personas. Entonces, en rigor, nadie está inscrito como no donante. Claro. Pero de una u otra forma, también buscando la transparencia del modelo y de la gente, y que cada vez que hay la posibilidad de que alguien sea donante, que alguien fallece en una unidad de cuidado crítico, nosotros validamos la voluntad del fallecido con la familia. Entonces, por eso alguien te dice, bueno, ¿para qué le preguntamos a la familia? No es porque finalmente lo que buscamos es que el sistema sea súper transparente y que la gente diga, mi papá falleció, a mí me plantearon que él era donante por ley, que nunca dijo que no, y yo respeté esa voluntad. Que estamos todos de acuerdo realmente. Sí. Pero más que estar de acuerdo, porque no es que buscamos que la familia decida. Si yo, O sea, el día de mañana, pero yo la soy familia donante. ¿Se puede negar? La familia se puede negar. Ya. Pero se puede negar, habitualmente se niegan aduciendo que el familiar nunca lo había dicho, que efectivamente no lo tenían tan claro. Y ahí es súper importante la conversación. Efectivamente, lo que hablábamos quizás antes de Off the sentarnos acá, records. era todos de una u otra forma tenemos claro lo que queremos cuando nos muramos. Yo soy ariqueño, por ejemplo, me encantaría que mis cenizas se fueran al mar, por darte un ejemplo. O siempre digo lo mismo, ¿en qué problema metería a mi hija si yo el día de mañana le dijera cuando me muera, quiero que me incineren y mis cenizas se vayan al Everest? Si tú eres mi hijo, estáis fregado, porque te va a dar vuelta toda la vida. Mi papá siempre dijo eso y me entendés como un designio. Claro. Bueno, yo creo que la conversación pendiente es que qué haría yo cuando me muera y si sería o no sería donante. Facilitaría mucho las cosas desde el punto de vista de la conversación familiar. Perfecto. Ahora yo me quiero enganchar de un concepto que habló hace un momentico atrás. Muerte cerebral. ¿Cierto? Que es prácticamente un elemento fundamental en esta discusión. Cuando nosotros definimos, obviamente con un lenguaje claro, con un lenguaje atingente a nuestro público que nos está viendo en este momento, ¿cómo definimos nosotros muerte cerebral y de qué sirve esto para el tema trasplante? A ver, la gente se muere porque hay dos órganos que son vitales y que se detienen en el momento de la muerte. El corazón, que es el típico paro cardíaco, que la gente hace un paro y lo reaniman y no puedes volver a hacerlo latir. Y el cerebro, que se puede destruir desde el punto de vista de sus funciones de manera irreversible y por lo tanto de una otra forma sin cerebro no puede seguir viviendo. Para el corazón efectivamente tú puedes reemplazarlo. Al corazón le puedes poner un corazón artificial, puedes conectarlo a una máquina que irriga la sangre, ¿cierto? Pero el cerebro no lo puedes reemplazar. Entonces, ¿qué pasa? Hay situaciones como el traumatismo craneano, como el accidente vascular, como la hemorragia cerebral, estoy dando términos que habitualmente la gente puede conocer, que hacen que el cerebro se destruya, pero de manera total e irreversible. Esto no es el coma, donde hay funciones todavía residuales, no es el estado vegetal, donde el paciente todavía, el caso de Cerati, por darte un ejemplo, como conocidísimo, que todavía tiene funciones básicas de alimentarse, de respirar. Aquí no. Aquí todas las funciones del cerebro se destruyen. Y como el cerebro es el director de orquesta, te da un tiempo acotado donde una vez destruido el cerebro se van a ir destruyendo las funciones de todos los órganos progresivamente. Pero ese es el tiempo que nosotros tenemos, que es muy corto, para dar la opción de que, estando fallecido médicamente porque ese cerebro está destruido, podamos hacer uso de esos órganos en el tiempo en que se van a ir eliminando sus funciones. Y eso es lo que usamos el tiempo corto para hablar con la familia, activar el proceso y usar esos órganos para trasplante. Perfecto. Y esto dentro del marco legal, ¿no? Porque el marco legal puede decir en algún momento que la persona está muerta solamente cuando se detiene el corazón. ¿Esto también funciona en ese...? Esto está la ley deja claro cuáles son los criterios hay un protocolo súper estricto. Y te insisto, es solamente el 2% de los fallecidos. Si fuera tan simple, no tendríamos 200 donantes al año. Esto son situaciones muy particulares y efectivamente yo creo que hoy, los donantes fallecidos en condición de muerte cerebral o muerte encefálica son los que pueden dar la posibilidad de donar y es una oportunidad de darle un sentido a la muerte ayudando a otras personas. Yo creo que hay que mirarlo en eso. Es decir, tuviste la suerte, entre comillas, de que la muerte tuvo un sentido. La muerte nunca es comprensible para nadie. Siempre es inoportuna, etcétera. Pero yo creo que si uno la mira como la posibilidad de darle un sentido ayudando a otras personas, sería mucho más fácil
aceptar el proceso de la donación. Perfecto, súper Por bien. eso es importante tener la conversación en la familia. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos en el capítulo con José Vallejo? De la muerte, de la voluntad anticipada y todo Sí. ese tema. Creo que es fundamental, viene muy ligado con el tema que estamos hablando en el día de Sí. hoy. Efectivamente, la voluntad anticipada, uno de los temas que toca es efectivamente ya yo no quiero hacer esto, no quiero hacer esto otro y también quiero ser donante. Y efectivamente, si tú pones que quieres ser donante, te obliga también al equipo médico a hacer todo lo posible para efectivamente que cumplas tu última voluntad. Exactamente. Interesante, interesantísima la discusión porque es lo que hacemos en el día a día, establecer comunicaciones, establecer tratamientos, establecer proyecciones también de lo que es salud, ¿sí o no? Sí. Doc, y un datito así puntual o freak. ¿Cuál es el órgano que más se dona y cuál es el que menos se dona y más se necesita? Ah, Fue mansa pregunta. pero es que ahí hay O sea, ¿cuál se una necesita más? trampilla, porque nosotros tenemos 2 riñones Claro. y tenemos un corazón. Entonces, Eso. obviamente, de cada donante tenemos el doble de riñones disponibles. Ya. Son 2 riñones por cada donante. Y ese Hay tema un lo hablamos, perdón Doc, en el capítulo de insuficiencia renal, ¿te acuerdas? Claro, Con la doctora. Claro, la doctora Fiabane que mencionó Sí. también que estábamos al debe precisamente en el tema del trasplante y que de hecho de ahí nació la idea de traerlo. Pues, Claro, efectivamente, el órgano que más se trasplanta al año son los riñones, porque como te digo, de cada donante son 2 riñones y por lo Claro. tanto siempre va a tener más riñones disponibles. En lista de espera, efectivamente, la lista de espera más grande es la de riñón, porque de los 2.400 personas más o menos son 1.800 o 1.900 en riñón solamente. Wow. Ah, bueno. Pero piensa que hay 27.000 personas en diálisis, entonces Claro. Siempre entonces, ahí hay un, Sí. siempre estamos cortos. En la segundo en la lista de espera es hígado, que son cerca de 290 personas. Ya. Y al año se hacen alrededor de casi 200 trasplantes hepáticos, que también es el segundo lugar, tanto en órganos disponibles como en lista de espera. Y ya después aparece órganos como pulmón, como corazón, con volúmenes más pequeños. Corazón se hacen alrededor de 50 trasplantes al año, pulmones alrededor de 30, y la lista de espera bordea en corazón alrededor de las 20 y en pulmón alrededor de las 60 personas. Bueno, Doc, entonces- y hay una pregunta Datito. para la gente de región, ¿cierto? Este podcast nació desde la regionalización o con ese enfoque, usted es ariqueño. ¿Qué posibilidades tienen las personas de regiones de operarse en esa misma región o siempre tienen que trasladarse a Santiago? A ver, los centros de trasplante están la mayoría concentrados en Santiago. Nosotros en el sector público hemos ido abriendo desarrollos de programas de trasplante cada vez más complejos en regiones. Nosotros hoy día tenemos trasplante cardíaco en Viña, tenemos trasplante hepático y cardíaco en Concepción también. Estamos viendo la oportunidad de abrir trasplante pulmonar también en regiones y trasplantes renales hay distribuidos entre la quinta región y Valdivia en el sur. Entonces, objetivamente, existe la posibilidad de me trasplantarse. falta más para el norte. Pero sí, falta bastante. Pero sabes que no es solamente la voluntad de querer, también acuérdate que siempre es complejo el tema del desplazamiento de los especialistas, La parte técnica, el desarrollo técnico. El trasplante es una tecnología que requiere 2 cosas. Primero, profesionales, obviamente capacitados y formados, pero también volumen. Es decir, los centros de trasplante requieren que hagan trasplantes durante el año. No tiene mucho sentido tener un centro de trasplante que va a hacer 2 trasplantes al año, porque efectivamente se pierde la experticia, Claro. tienen más riesgo que la calidad de los trasplantes baje. Y nosotros tenemos trasplantes en Chile con una calidad súper probada. Piensa que nuestra sobrevida, nuestros resultados son comparables a países desarrollados. Entonces, los trasplantes acá tienen la misma sobrevida que si tú te trasplantaras en Estados Unidos o en Europa. Entonces, ahí transmitirle a la gente la tranquilidad de que cuando te trasplantan, el trasplante en Chile funciona muy bien. Y lo que nos faltan son los órganos. Entonces, yo siempre digo lo mismo: tenemos trasplante de país desarrollado con una donación todavía de país en desarrollo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ir avanzando. Una dicotomía. Doc, ahora quizás también enfocado en lo mismo, se han hablado en los últimos años de trasplante, pero no de humano a humano, sino que también de animales, ¿cierto? O quizás elementos artificiales de por medio. Mira, los órganos artificiales te diría que es algo que viene mucho más fuerte de lo que tú crees. Digamos, ya existen ya corazones artificiales que la gente utiliza y que están puestos. Hay chilenos viviendo con corazones artificiales hace mucho rato. Obviamente tienen más complicaciones, son órganos mecánicos, necesitan tratamientos paralelos, anticoagulantes y otras cosas. Claro. Pero efectivamente se piensa como una alternativa al trasplante.
Otros órganos artificiales todavía no han tenido tantos buenos resultados. Tampoco son el reemplazo a la donación. Es decir, todavía ningún país ha logrado decir, mira, ¿sabes que esto reemplaza la necesidad de órganos? No ha pasado. Y los órganos animales estuvieron muy de moda en los 70. Tuvieron un bajón impresionante después de los 80 porque no anduvieron muy bien. Se han tenido nuevos resultados en los últimos años, entre comillas, un par de experiencias, pero también pues, han sido pacientes que no han tenido una sobrevida muy largo plazo, han terminado falleciendo igual. Entonces todavía, si bien es cierto se ha avanzado, te diría que todavía no hay nada que reemplace la necesidad de órganos a nivel mundial. Perfecto, súper bien. Doc, con respecto a si yo soy un receptor de órganos, ¿existen algunos factores que me predispongan a no serlo? O sea, un ejemplo, si necesito un trasplante de pulmón, pero soy fumador, ¿ya? ¿Me van a trasplantar ese pulmón que necesito? ¿O cuáles son? ¿Hay algunos factores que... Mira, en general, que me limitan? en general no hay tantas limitantes. Ya. Lo que es importante es efectivamente los compromisos de cambios de hábito. Darte un ejemplo, hace 10 años atrás o 15 años atrás, un paciente que tenía alcoholismo, por definición se descartaba del trasplante. Hoy lo que se hace es, efectivamente, lo que hay que buscar es un cambio de hábito del consumo de alcohol, un tratamiento psiquiátrico, pérdida de la dependencia, un tiempo fuera abstinente, y ahí efectivamente el paciente vuelve a calificar para trasplante. Son factores modificables, no son contraindicaciones absolutas. Y por lo tanto, de una u otra forma, siempre está la opción de poder acceder al trasplante. Qué bueno, qué bueno. Eso se ha ido flexibilizando, porque efectivamente también uno asume que es una condición que también es mejorable. Sí. Claro, evidentemente. Doc, bueno, el capítulo voló. Ha pasado muy rápido el tiempo. Creo que vamos a tener que extendernos los capítulos de horas de conversaciones. Hoy invitan otro día y hacemos un trasplante 2, el regreso, no sé. Claro, fuera de juego, la gente reclama mucho, pero 30 minutos es bastante acorde porque al final dejamos enganchada a la gente para que siga abordando el tema. Si no es Claro, menos, si es para que sigan conversando ustedes en sus casas y puedan hablar de este tema tan importante como el trasplante de órganos. Doc, la última cosita. ¿Le puede dar un mensaje o un consejo a la gente con respecto a esto, a la donación? Lo principal es que la gente sienta y piense que la donación se necesita todos los días, que es un tema que en este momento hay gente que está esperando, hay gente que está hospitalizada, que está grave, esperando que alguien done, y que a todos nos puede pasar. Y por lo tanto, la gran limitante que tenemos es que muchas familias prefieren decir que no frente a la posibilidad de donar los órganos porque desconocían si la persona, el familiar fallecido, quería o no quería donar. Por lo tanto, lo importante es que la gente, ojalá que nos esté escuchando, se tome un tiempo, conversen en la familia y digan cuál es su postura, para que la familia el día de mañana no decidan por el otro, sino que respeten la voluntad de la persona en vida, que es lo más relevante. Perfecto, súper bien. ¿Tú eres donante? Sí, siempre. Yo también, menos mal. Perfecto. Ahora mis factores de riesgo no sé si sean los mejores. No, siempre hay algo que se puede donar después. Siempre hay algo. Bueno, ya terminando, agradecerle por supuesto al doctor que vino, muy buena disposición, obviamente una persona muy ocupada con el tema trasplante en Chile, y bueno, queríamos darle un regalito, pues, doc, un regalito, sí, claro, por supuesto, la invitación que aceptó, y que, bueno, es un tema que da para largo, así que, bueno, en primer lugar, una tacita, ¿cierto? Muchas gracias. Gracias a Suculenta Personalizado, haciéndole un poquito de mención, y una libreta con su respectivo lápiz para que lo ocupe, tome té. Los órganos que tiene pendientes. Tome té, tome café en las reuniones, el lápiz para que no te apunte, y bueno, súper bien, agradecido enormemente de haber aceptado la invitación que le hicimos. Y bueno, Cris. Nada, dejar a nuestros amigos, a todos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, a escucharnos por todas las redes que nosotros tenemos, en Instagram, ver todos nuestros reels, darle like, compartir, ya que eso nos sirve mucho para que el algoritmo siga compartiendo. Que se multiplique. ¿Ya? Y lo otro, véannos. Eso, véannos. En YouTube, ¿Dónde? En YouTube, y escúchennos en Spotify. Sobre todo cuando estén ahí en el taco aquí en Santiago, escúchennos. Van a tener 30 minutos cortitos para poder escuchar unos temas muy buenos. Santiago, Arica, Punta Arenas, Chiloé, en todos lados. En Iquique. Eso. Rancagua también, saludos a la gente de Rancagua, que de ahí venimos. Sí, bueno, ahí nos estamos formando. Eso. Así que chao, nos vemos para la próxima, así que muchas gracias, pásenlo bien, disfruten, cuídense mucho y no se olviden de donar, ¿ya? Chao. Nos vemos, chao.
Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.